casi un mes después no deja de generar reacciones y constantes protestas también en nuestro país. La renuncia del ex procurador Eduardo Ulloa, ahora la renuncia también de Mayra Inés Silvera, quien fue directora desde el pasado mes de febrero, quizá un año o un mes, debo corregir, en el cargo, realizó algunas inspecciones en algunos albergues. No obstante, hoy se conoce de su renuncia y supuestamente se ha conocido de que solo se le entregó la nota para que la firmara de su renuncia. Antes de pasar a la entrevista con Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, vamos a conocer algunas reacciones a través de las redes sociales. Tenemos el comentario de Walkiria Chandler. Ella es, recordemos, miembro de la Comisión de la Mujer y la Familia y también como diputada suplente participó de estas diligencias o averiguaciones de presuntos abusos en albergues. Walkiria Chandler Dorsey opina lo siguiente: una renuncia por semana, ¿y qué ha cambiado en los albergues? ¿Mejoraron las condiciones de los menores? ¿Inicio de investigación del Ministerio Público? Seguimos exigiendo una sanción ejemplar para los que resulten responsables. Renuncias no eximen o no son eximentes de responsabilidad. Compartimos también esta tarde el comentario de Ernesto Cedeño, abogado. Ha dicho: la renuncia de la directora de la CENIAF no debe impedir la citación de las personas que tienen que acudir ante la asamblea para rendir cuentas. Prohibido olvidar. Vamos también con el comentario de Idalia Martínez, exdirectora de CENIAF, abogada. Con la designación de Félix Paz Moreno como director general de CENIAF, se abre excelente oportunidad para resolver la crisis en la institución, que debe velar por la protección integral de la niñez y la adolescencia, considerando su experiencia como abogado, docente en la Universidad de Panamá y también conocedor del problema. Son algunas consideraciones de quienes conocen este tema a través de las redes sociales. Félix Paz es el nombre que se menciona, sería un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Aún Presidencia no confirma esta designación, pero sí confirma la renuncia. Les decía, con nosotros Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, abogado también de trayectoria en nuestro país. Qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Renuncia el procurador, renuncia la directora del CENIAF. ¿Ese escándalo queda limitado a estas renuncias o estas investigaciones deben arrojar resultados, sea quien sea? Lo escuchamos. Bueno, en primera instancia, muy buenas noches a todos. Gracias por la entrevista. Yo creo que son dos situaciones que parecen estar separadas, sin embargo, deben de analizarse desde un punto de vista objetivo e investigativo, pues se hizo referencia en la renuncia del exprocurador al tema de los albergues. Y bajo ese concepto, hoy, y ahí sí hay que ser claro, renunciaron a la directora del CENIAF. Tuve la oportunidad de escuchar a través de otro periodista una llamada de la propia directora donde se señala de que su renuncia estaba hecha para que ella la firmara. Esto crea mucha suspicacia sobre el punto. Crea suspicacia el hecho de la renuncia del exprocurador, el licenciado Ulloa, quien en sus 14 meses efectivamente dentro de lo que es la institución de la Procuraduría General de la Nación, dejó la Administración de Justicia, yo diría que 5 años atrás de donde la encontró hace 14 meses, cuando generó muchas expectativas, cuando generó muchas opiniones positivas, cuando le dimos ese voto de confianza hace 14 meses, no esperábamos verdaderamente que la Administración de Justicia y la Procuraduría General de la Nación iba a tener, por decirlo así, ese rebote que efectivamente ha tenido en cuanto a la Administración de Justicia, casos de gran sensibilidad, casos importantes en este país, y al final no se logró avanzar nada. Una situación que crea muchas suspicacias desde el punto de vista del caso de los albergues y que se viene a retribuir, o por decirlo así, a establecer mucho más grave hoy, cuando se señala y posteriormente se denuncia de que fue obligada a firmar una carta de renuncia. Máxime, ¿por qué? Porque efectivamente era la única funcionaria que se iba a presentar a la Asamblea Nacional, ¿verdad?, a presentar y efectivamente a explicar sobre las situaciones. Suspicacia que se crea mucho más si nosotros analizamos que, si bien es cierto y nosotros consideramos que también existe responsabilidad penal
por negligencia, por culpa o por imprudencia, efectivamente, según el artículo claramente establecido en el Código Penal, el 204, en cuanto a ese delito de maltrato de niños, niños, adolescentes, pues, si bien es cierto, tenía 1 mes y medio, casi 2 meses de encontrarse en el puesto, yo creo que verdaderamente algún grado de responsabilidad tiene cuando no presentó las denuncias, cuando no ejecutó dentro de ese término dentro del cual estuvo, verdaderamente el poder asegurar de que no se dieran los delitos, de que no se dieran las acciones, que no se dieran las conductas que efectivamente han sido denunciadas. Yo creo que es una situación grave en este país. Yo creo que es la oportunidad de que el Procurador General, el licenciado Caraballo, efectivamente tome riendas en el asunto, ya sea que vaya a estar en el puesto 1 semana, 2 semanas, 1 mes, pero verdaderamente que inclusive abra una investigación. Hay que abrir una investigación frente a la denuncia que realiza hoy la ex directora del CENIAF, donde se le señala de que cuando ella se presentaba y se iba a presentar a la Asamblea a rendir efectivamente informe, se le llama a la presidencia y se le recibe con su carta de renuncia. Esto crea mucha suspicacia. Yo creo que tenemos dentro de la legislación penal panameña normativa que efectivamente también debe de ser analizada desde el punto de vista de que pareciera ser que se está tratando de no cumplir con una investigación. Yo creo que no se están dando los elementos para que se dé una investigación transparente, justa, que si bien es cierto, respete el debido proceso y respete la presunción de inocencia de muchos otros funcionarios que debieron velar. Y existe la normativa claramente en ese 204, pero que por culpa o negligencia dentro de sus funciones no se cumplió, también deben de ser investigados y que también deberían de poner su posición de renuncia a fin de que las investigaciones se puedan realizar de forma transparente. ¿Por qué? Porque todas estas investigaciones, si hablamos de la ministra, efectivamente del MIDES, si hablamos de otros funcionarios, efectivamente hay algo que se llama que hay, por decirlo así, peligro en pérdida de pruebas, hay peligro en manipulación de pruebas, de evidencias, y bajo ese concepto yo creo que hay otros funcionarios que también deben efectivamente de sí presentar su renuncia, pero que no creen suspicacia como la funcionaria que hoy fue renunciada, si se entiende efectivamente el punto. Ahora, doctor Javier Caraballo, como en su momento designado suplente, ahora como procurador encargado, esta figura sin duda pone a muchos maniatados. Ser el procurador encargado, quizá al límite en cuanto a tomar decisiones, pero la mañana de hoy, por ejemplo, se conoció de la aprehensión de 2 mujeres por presunta vinculación en tema de abusos de albergues. ¿Son pequeños pasos que pueden arrojar buenos resultados en esa investigación o esquivando, como se dice, los peces gordos? Mira, yo creo que es un tema muy serio. Yo creo que la ciudadanía, desde que se conoció esto, ha estado, yo creo que el gobierno ha tratado de tapar, hay que decirlo, y hay que decirle al señor presidente de la República que el gobierno tiene que sacar las manos de la investigación y tiene que asegurar que el Ministerio Público tenga la independencia para realizar una investigación objetiva. No importan los funcionarios que se encuentren en el medio. La soga no puede reventar por el lado de los funcionarios más pequeños. Verdaderamente, yo creo que una directora del CENIAF que si acaso tenía 2 meses, que no quiero decir que no tenga responsabilidad, porque para mí sí tiene responsabilidad por negligencia, por culpa, por imprudencia, efectivamente dentro de las situaciones que se daba, porque debió de haberse dado cuenta mucho antes, debió de haber presentado las denuncias, debió efectivamente antes que esto explotara y que se conociera por otros medios como tal. Entonces, bajo ese concepto, hay que decirlo, el señor presidente debe de asegurar que el Ministerio Público, que no va a meter las manos en esta investigación, y que el Ministerio Público, a través del licenciado Caraballo, que creo que es la oportunidad que tiene de demostrar el calibre de fiscal que ha demostrado dentro del Ministerio Público siempre a través, y que conoce verdaderamente lo que es ser querido y lo que es no ser querido dentro del Ministerio Público, pero que consideramos que el licenciado Caraballo tiene la oportunidad de esa integridad y de esa profesionalidad que efectivamente ha reflejado en esta investigación,
es la investigación en donde vamos a poder medir y que esperamos que efectivamente cumpla con esa reputación que le precede al licenciado Caraballo. Y bajo ese concepto, yo creo que no solamente esas dos funcionarias deben efectivamente, ya aquí debió, con los elementos que se encuentran, debió haberse realizado algún tipo de imputaciones y sobre funcionarios de alto perfil, porque resulta ser que cuando nosotros hablamos del delito de maltrato de niño, niña o adolescente, contemplado en el artículo 202 de nuestra legislación, 203, nosotros nos topamos con un artículo que claramente determina que por culpa o negligencia también efectivamente se sancionarán. Y tratándose de funcionarios públicos que tenían que velar, ¿verdad?, porque no se dieran esta conducta en estos albergues, los que tenían que supervisar, los que tenían efectivamente que velar por la seguridad de estos niños, ténganlo por seguro que también tienen responsabilidad y razón por la cual deben de ser investigados. Pero si se mantienen en el puesto como tal, no podrán ser investigados. Yo les soy honesto, con toda la objetividad. Si yo fuese alguno de estos funcionarios, yo hubiese puesto mi puesto a disposición y diría, para que se realicen las investigaciones de la mejor forma y que tengan la oportunidad de que se determine que no tengo ningún tipo de responsabilidad. Pero esto no ha sucedido y al final esperamos que, por decirlo así, el gobierno no, o por decirlo así, no meta sus manos en esta investigación y permita una investigación objetiva y transparente que al final dé respuesta a lo que la ciudadanía panameña en las calles ha estado reclamando. Ahora, doctor, su recomendación. Si bien es cierto, el procurador ya en su momento, ex procurador Ulloa, eso fue una consultoría, todo un proceso que incluso costó mucho dinero, renuncia prácticamente cuando cumple el año, ahora está Javier Caraballo al frente. Por una parte, ¿cuáles son los retos que tiene o qué debe hacer el procurador Caraballo pues, para evitar ser parte también de esa estadística o de ese grupo de que los procuradores no terminan en el puesto, que los procuradores se dejan manejar políticamente? Y también, ¿qué debe hacer quien se atreva a asumir la dirección del CENIAF? Porque quizás sea muy complicado encontrar un funcionario para esa dirección en este momento. Mira, en primera instancia debo decirte, es el famoso procedimiento para la escogencia de procurador y de magistrado. Yo estuve dentro de esa selección, conozco muy bien la selección. Yo creo que efectivamente, objetiva o no objetiva, subjetiva o no subjetiva, las designaciones mientras sigan al mando del Poder Ejecutivo en este país o del gobierno, no tendrán la independencia necesaria, no tendrán la objetividad necesaria y al final yo creo y voy a decir honestamente que estas designaciones como tal verdaderamente no llegan a cumplir verdaderamente con esa objetividad, esa transparencia y esa independencia que debe ser al permitir que sea otro ente el que efectivamente nombre y no el Ejecutivo. En cuanto a los retos del Procurador General de la Nación encargado del licenciado Caraballo, el licenciado Caraballo acaba de tomar un potro muy fuerte. Yo creo que apenas limitándose a 4 años, donde no creo que le vayan a permitir estar efectivamente los 4 años, creo que va a venir la designación de un nuevo procurador general. Ojalá y no sea una figura política, ¿verdad? Sino sea una figura profesional, académica, con integridad, que sí hay muchos en este país y que verdaderamente sepan en qué potro se van efectivamente a subir. Yo creo que lo primero que tiene que hacer y que espero del licenciado Caraballo como procurador encargado es que hay que empezar a mover los casos de alto perfil con la objetividad, con la transparencia, con la independencia, a fin de determinar si los mismos cumplen con los parámetros para determinar que existen delitos o no existen delitos. Tenemos casos muy conocidos acá, casos de Brecht que están esperando vista fiscal y muchos otros casos que están esperando que el Procurador General de la Nación, a través de esa mística de líder, determine en cada una de las fiscalías, ¿verdad?, anticorrupción de este país, que se muevan. ¿Por qué? Porque en el órgano judicial están muriendo todos los procesos, lo cual no determina de nosotros o que las investigaciones se están realizando mal o que al final se realizó persecución política en este país por hechos que no constituían delitos como tal, porque en todo caso, ¿verdad?, eso es lo que se está denominando desde el punto de vista en que se están cerrando los procesos. Mira, transparencia, objetividad, independencia, esa mística trasladarla a los fiscales. Existen muy buenos fiscales, ha cambiado a partir. Nosotros somos profesionales de más de 20 años
¿verdad? En las fiscalías hay nuevos fiscales, trasladar esa mística, esa independencia, que los fiscales se sientan, ¿verdad?, con la objetividad de poder tomar decisiones sin que efectivamente venga una orden del Ejecutivo o efectivamente venga una consecuencia legal. La parte de la preparación de los funcionarios como tal. Yo creo que existen muy buenos funcionarios dentro del Ministerio Público. Existen muchos fiscales de muchos años. Yo creo que hay que trabajar con estos fiscales de mucha experiencia. ¿Para qué? Para lograr investigaciones. Yo creo y no me gustaría pensar que el caso de los albergues vaya a ser simplemente otro caso en el refrigerador. Guárdalo y veremos a ver qué sucede con el siguiente gobierno. Así es. Doctor, le agradezco mucho su participación esta noche aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias.